marcar la vereda en estos tiempos es muy importante. Y hasta hay un dicho: más vale camino conocido que por conocer. Jóvenes, en este tema, marcadores de sendero, tú no has caminado, apenas vas a caminar. Y los que ya caminaron son tus papás, tus mamás, tus abuelos. Ya llevan un camino recorrido, o en otras palabras, ya llevan varias horas de vuelo. Ya enfrentaron peligros, ya libraron peligros, ya enfrentaron adversidades, vencieron adversidades y muchas veces libraron adversidades. No sé si en ti, joven y jovencito, se va a hacer aplicable el refrán: nadie experimenta en cabeza ajena. Tal parece que los jóvenes y jovencitas y jovencitos quieren experimentar por sí solos o por sí mismos las adversidades, pero no hay necesidad. Aquí se oye una ambulancia. Cada vez que oigas una ambulancia, ¿quisieras tú experimentar ese accidente? Para que aprendas a manejar bicicleta, para que aprendas a manejar motocicleta. ¿Quisieras estar allí tirado en el pavimento y digas: ahora sí sé lo que es un atropellamiento, ahora sí sé lo que es tener la columna vertebral rota, ahora sí voy a aprender a manejar, ahora sí voy a dejar la bicicleta en lugares muy concurridos, ahora sí voy a manejar con cuidado la motocicleta? Ahora, el dicho: nadie experimenta en cabeza ajena, o no quieren experimentar en cabeza ajena. Y eso trata marcadores de senderos o marcadores de sendas. Hay escrituras, aquí la pastora me va a ayudar en buscar estas escrituras. Por ejemplo, vean rápidamente Deuteronomio 5:16. Marcador número 1: jóvenes alfas, jóvenes zetas y jóvenes millennials. Marcador o senda número 1 o vereda número 1: honren a la generación de los adultos, honren a la generación de los mayores. ¿Qué dice, pastora? Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hay varios alfas, de veras son alfas. Cuando un pastor belga, tú lo ves, sabes que es un alfa, una pastora belga. Esa raza es de las mejores. Y no es porque yo tenga dos pastores belgas, no, pero nos han gustado los animalitos. Hemos tenido toda clase de animalitos en el área de los perritos. Hemos tenido huskies, Alaska Malamut, hemos tenido de esos pequinés, de esos como la chiquita, ¿no? Hemos tenido perros eléctricos también, como el negro que anda por allá, el perro eléctrico. Y hay una cosa cuando un perro es alfa: es imbatible, es temerario, no tiene miedo. Brinca, salta 2, 3, 4 metros, 5 metros. Un pastor belga puede brincar 10 metros. ¿Cómo? Sí. Esa talí de la casa de 2 pisos 2 veces ha volado. De los dos, desde arriba ha volado 2 veces. Y cuando la hemos hallado está como si nada. Está herida y como si nada. Es un alfa. Entonces aquí, padres y madres, si su joven,
si su bebé es de 1 mes hasta 14 años, ya es un alfa. Y a ti alfa, Dios te dice, a ti millennial, a ti zeta, Dios te dice, honra a tu papá y a tu mamá como el Señor tu Dios lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida. Jovencitos, ciertamente tu mamá te regaña mucho. Ciertamente tu papá cuando te regaña. Pero es que ellos quieren marcar un sendero en tu vida. Y marcar un sendero o abrir camino no es fácil. Tienes que agarrar el machete y romper caña, y romper tallo, y romper ramas, y romper cualquier cosa que se te atraviese. Y el que va abriendo camino se ve brusco, se ve salvaje. Un hombre que no tiene miedo que le salgan serpientes, que le salga por ahí ni siquiera una lagartija, no tiene miedo, va adelante. Y sobre todo cuando el lugar es oscuro o está en la noche, allí va el que va abriendo senderos. Entiende a tu mamá, quiere marcar un sendero en tu vida. Por eso la oyes brusca, la oyes regañona, la ves regañona, porque quieren marcar un sendero en tu vida. Y si no, ahorita vemos un video de aquellos temerarios y salvajes que están abriendo camino en la selva. Hasta tú lo quieres imitar. Quiero ser como él. A ver, tráeme el machete, tráeme. Y va abriendo camino. No sé si has visto a un cañero. Allí en la cuenca del Papaloapan. Su sombrero robusto, glayudo, su machete de doble filo, un colombiano, y empieza a abrir ahí, a cortar caña, esa caña que ya previamente se quemó. Y en un cañaveral hay muchas serpientes, hay muchas víboras venenosas, y lo ves con ganas, está curtido por el sol, está negro por la caña quemada, y va abriendo el cañaveral. Entonces, si tu papá también se ve hosco, se ve regañón, y cuando te regaña te cimbra, es que, joven, ese papá quiere marcar un sendero en tu vida. Él no quiere que tú sufras como él sufrió. Él te quiere despejar el camino. Quiere que pises donde ahora está pisando, y no quiere que tú pises donde él pisó y fracasó, donde él pisó y se descoyuntó, y él pisó y le fue en feria. Él quiere que tú pises ahora donde él está pisando. Y es ahí donde el alfa, el millennial, es ahí donde el zeta se resiste. Ese joven se resiste y se pone más rebelde. Hoy el marcador número 1 de sendero para ti, joven, es honra a la generación de los mayores. Honra a ese abuelito que no es ágil como tú, pero sabe más que tú. Honra a esa abuelita que no es ágil como tú, pero sabe mucho más que tú, jovencita. Sabe mucho más que tú. Y si tú quieres estudiar una carrera, y claro, la vas a estudiar, debes de saber que te van a pagar no por lo que haces, te van a pagar por lo que sabes. Aquellos que van a ser arquitectos, doctores, que van a ser licenciados, no te van a pagar siempre por lo que haces, te van a pagar por lo que sabes. Y un mayor no puede hacer mucho como tú, pero sabe mucho más que tú. Allí es donde dice el marcador número 1. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay un niñito alfa aquí entre ustedes. Hay varios niños alfas. Hay papás que no los pueden controlar, no los pueden sujetar. Hay un alfa de 2, 3 años de edad, y de veras están ganando la batalla en ese niño alfa. Por eso hoy los niños vienen más revolucionados, porque están en la generación alfa.
Pero dice Efesios 6 que honres a tus padres, honres. Y luego también Proverbios 4, 1 al 2, de lo que les estoy diciendo, de que la mamá quiere marcar un sendero en ti, jovencita. El papá quiere marcar un sendero en ti, jovencito, y se ve hosco, se oye salvaje, se ve salvaje. Pero oye Proverbios 4:1, ¿qué dice? Escuchen, hijos. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y mi esposa, la Reina Valera. Proverbios 4:1 al 2 dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Marcador número 2, marcador de sendero número 2, practiquen la verdad que escuchan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y luego dice tercera de Juan 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es que a veces confundimos lo que hay que orar con lo que hay que hacer. Aquí padres ya no tienen que orar, ni jóvenes. Por ejemplo, si tú quieres un iPhone y ya tienes el dinero, ya sabes que iPhone el 2, el 3, el 14, dime, ¿vas a orar? Ya tienes el dinero, ya ubicaste el iPhone, ¿qué tienes que hacer? Actuar. Ya no tienes que orar, hay actuar. Y aquí en el sendero número 2 es: practiquen la verdad que escuchen. Jovencitos, si tu papá ya te está poniendo el ejemplo de cómo se lava el coche, hazlo así como él dice. Si ya te dijo cómo se acomoda el tapete en la entrada, hazlo. Jovencita, si ya tu mamá te dijo muchas veces cómo lavar los trastes sin romperlos, hazlo nada más. Entonces aquí Juan está diciendo que cómo se goza un padre cuando los hijos practican y andan en la verdad. Ahora el otro sendero, rápidamente, marcador número 3 o sendero número 3, hagan de su vida un ejemplo para los demás. No se refiere al papá ni a la mamá, se refiere a ti, joven. ¿En dónde están los hombres de Dios? Levántense. Necesitas dejar eso de que es que mi papá no me da ejemplo, es que mi mamá. Nada más te escudas en eso, pero para ser un marcador de senderos es que tú hagas de tu vida un ejemplo para los demás. Vengan, síganme y busquemos al Señor. Miren a primera de Timoteo 4, 12 al 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. El joven cristiano hoy en día pone mucho de pretexto para no orar, para no leer la Biblia, no ir a la iglesia, el ejemplo del papá o de la mamá. Y eso el diablo, ¿cómo lo ha usado para desanimar a jóvenes y poner bloqueos en su espíritu y en su mente? Es que mi papá no ora, entonces ¿por qué voy a orar? Es que mi papá ni obedece a Dios, ¿yo qué voy a obedecer a Dios? Es que mi papá ni siquiera se levanta a orar en la madrugada, ¿yo qué voy a levantarme a orar en la madrugada? Es que mi papá ni siquiera tiene ganas de ir a la iglesia y cuando va llega tarde, por eso yo ni siquiera llego tarde, yo no voy a la iglesia. Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a los jóvenes? Jóvenes, sean ejemplo. Este versículo yo lo comprendí de esta manera. Blanca, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Pero me he encontrado en los años que llevo como cristiana de que en los creyentes se estila de que
¿Dónde está el ejemplo que debo de ver para seguirlo? No lo encuentro, por lo tanto no soy responsable de caminar como dice la Biblia, hasta que yo vea que haya un buen ejemplo entre los, si soy joven, entre los jóvenes, a ver quién es mi ejemplo, quién es mi modelo. Pero mientras que yo le encontré aquí, en esta escritura, que yo debía de ser ejemplo mientras yo entré a una iglesia cristiana, mientras yo me movía entre la juventud, mientras yo iba a la escuela, mientras iba al trabajo, yo tenía que ser el ejemplo. Así es como yo le entendí y así es como Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Pero que tú como joven creyente, como joven cristiano, no lo estés tomando de otra manera. Dice, ¿por qué mi papá o mi mamá me subestiman? Me desprecian porque soy joven. Ellos me toman a poco y la Biblia dice que ellos me deben de tomar a mucho, que ellos deben de valorarme. Y son mis papás los que están fallando, porque acuérdate, mamá, ¿sí? No te ha tocado a ti, joven, decirle a tu papá o a tu mamá, acuérdate que la Biblia dice que no tengas en poco mi juventud. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo al joven Timoteo, tú sé, como joven, tú sé ejemplo, dice, entre los creyentes, o sea, hasta de los mayores, sé su ejemplo. Y así es como yo le tomé, y por eso, aunque no había ningún creyente en mi familia, cercana o lejana, pero dije, yo soy responsable de abrir camino, de ser la pionera, de marcar el sendero. Y aquellos que fueron con nosotros en un camping por allá con el Shalom, acuérdense que cuando llegamos a la cima de la montaña, después de haber abierto camino donde no había y llegamos a la cima, y en ese cerro Campana, cuando ya llegamos a la cúspide después de 3 horas en la noche, pensaron algunos, bueno, pues ya llegamos, pues qué bien, ahora hay que regresarnos. Pero dijimos, no, es aquí donde no se ve. Este tipo de camping es que aquí donde no se ve dónde vas a pasar la noche, aquí es donde hay que abrir camino. ¿Se acuerdan que agarramos el machete a cortar los arbustos, mover piedras, quitar los nopales que estaban aquí de este tamaño, pero estaba tupido de nopales, no se veía dónde ibas a pasar la noche? Y ya tanto habías caminado y cargado allí tu cama y todo, y no se veía, pero fue el momento. No va a ser fácil, no va a ser fácil que tú seas ejemplo en marcar el camino, en tu conducta, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de tu escuela, dentro y fuera de tu trabajo. Sí, que tú seas el ejemplo en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, en palabra, ¿sí? Que en ti ya no salga ninguna grosería como dicen los del mundo, dicen maldiciones, pero que en ti ya no salga ninguna grosería. Recuerden que ese joven que por empezar a decir una grosería, algo malo se metió en su ser, y dice que a partir de allí no solo empezó a decir groserías, sino a dar lugar a muchos otros pecados. Realmente en ese aniversario de vida o en esos cumpleaños de Shalom, a él, a Kelly, a Zoel les gusta la vida extrema, los deportes extremos, y esa vez él mismo invitó a algunos jóvenes de ustedes y se fueron a un lugar que ni siquiera los del pueblo habían visitado, a Cerro Campana. Y nada más el asunto era que ellos iban a ir. Yo me quedé en ese pueblo, en una casa cómoda con unas abuelitas. Y saben, a las 10 de la noche, ¿quién emprendió el camino con esos jóvenes y jovencitas? Ni siquiera tú como papá o mamá te hubieras emprendido, pero llegaron. No, así que 9:30 de la noche, porque fuimos a ver a las autoridades municipales para avisarles que iban a ir a ese cerro desconocido, que ni los del pueblo habían ido. Y saben, ¿quién emprendió el camino con ellos para llevar la delantera? La pastora Blanca. Por eso, aunque a veces la ven titubeando aquí enfrente, no, hombre, es una mujer muy aguerrida. Y no llevaban suficientes lámparas,
ni llevaban suficiente herramienta, nada más un simple machetito nada más, y llegaron a la cúspide. En la oscuridad, muchas biznagas y nopales y piedras, y órale, a ver dónde se acomodan. Ella agarró el machetito, y sabes, a la hora de ir al baño de esas jovencitas, no las dejó ir solas, era un lugar desconocido. ¿Dónde ir? Ella les acompañó a cada una de sus hijas. Y alentando a los muchachitos, que según alfas, pero no tenían experiencia dónde acampar, dónde alisar. Bueno, entonces ese es un buen ejemplo de este tema, marcadores de senderos, Pastora Blanca. Le felicito, de veras. Una vez dejé las llaves adentro de la casa en San Antonio, yo pensando, ¿cómo le hago? Un cerrajero, ¿dónde hay? No, hombre, ella se encaramó en la barda, brincó la barda, y cuando vi ya estaba adentro. Órale, pues, ni yo. Oh, esta Pastora Blanca desafiante, ¿eh? Para terminar, eso está en el libro, lo tiene tu papá y tu mamá, de generación en generación. 1, la palabra, jovencitos. 2, la conducta. 3, el amor, jovencito. 4, el espíritu, tu espíritu humano recreado en acción. La fe, jovencito. La otra, la pureza, la enseñanza y los dones. Así que tienes mucho respaldo de Dios para que tú seas ejemplo. De veras, yo deseo, yo anhelo, y es mi petición, que ya tu mamá o tu papá ya te hubieran dado la herencia de ese terreno, de esa casa, de ese vehículo. Pero ¿por qué tu papá y tu mamá se han detenido a firmar una escritura? ¿Por qué, jovencito? Pregúntate. Es que no has sido ejemplo. Es que no eres ejemplo de responsabilidad, de honradez, de sinceridad y de firmeza. Pero yo desearía que a tu edad de alfa, a tu edad de millennial, ya tuvieras el título de propietario de la camioneta o del coche o de ese terreno. ¿Pero por qué? Porque todavía no eres ejemplo. Ellos están esperando aún hasta que tengas 40, 50 años, porque este hijo todavía no lo veo maduro. 60 años y nada, porque están en la agonía. Es que no te he visto maduro, hijo, hija, aún en agonía, pero madura, joven, y sé ejemplo.